Y habéis llegado a ser tales, porque no escuchan, que tenéis necesidad de leche. Siguen siendo bebés. Las iglesias, hermanos míos, son verdaderos jardines infantiles. Nadie es grande ahí, porque no saben escuchar al Señor, porque no han aprendido a escuchar a Dios, porque la palabra rema no existe para ellos. Ellos estudian esto, ¿no? Y pastores predican, pastores importantes, no quiero dar nombre, 10 horas leyendo la palabra y nunca han escuchado a Dios. ¿Qué saca con leer la palabra si el Señor tiene un plan, un propósito para cada uno? Y ese propósito tú no lo cumples. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Quería decir dos cositas antes de partir. Avisos económicos, no son económicos. En relación al baile, porque mucha gente, la cumbia, no, le están bailando al diablo y todo eso. Yo les quiero decir que y lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir, el primer milagro que hizo el Señor fue en una boda, ¿cierto? En una fiesta. ¿Y ustedes han visto cómo bailan los judíos en las bodas? Jale y saltan, ¿no es cierto? Ahí estaba Jesucristo. ¿Ustedes creen que no bailó? No, yo soy Jesús, no bailo. Bailó igual que todos nosotros. A David, la esposa lo criticó porque bailaba desaforadamente. Pero Jesucristo decía que él tenía un corazón de acuerdo a Dios. Por lo tanto, todas esas críticas que de repente salen, que son baratas, críticas baratas, no sirven. ¿Y saben qué? Aprovechando ese milagro, el primer milagro que hizo, ¿no es cierto?, que convirtió el agua en vino, no era para que todos tomaran y se curaran. No, hermano, no fue eso. Lo que significa eso, esas cántaros que estaban llenos de agua eran para limpiarse. Ellos se limpiaban con agua en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Convirtió esa agua en sangre, porque después ya no nos limpiamos más con agua, sino con la sangre de Cristo. Ese es el significado de ese tremendo milagro, que muy poca gente lo sabe, ¿ya? Y por eso es el primer milagro, es especial, anuncia que su sangre va a limpiar nuestros pecados. ¿Qué les parece? ¿Cierto? Muy poca gente lo sabe eso, ¿cierto? Y siendo cristiano, ¿eh? Pero es porque se predica mal, no se entiende la palabra, ¿ya? Entonces vamos perdón. ¿De nuevo? ¿Por qué? No, para entenderlo bien, de nuevo. Lo que pasa es que esos cántaros que estaban llenos de agua y que el Señor le dice, lo convierte en vino y van a probar y era el mejor vino, ¿cierto? Era el mejor vino, por algo era el mejor vino. Pero lo que esos cántaros usaban, la gente cuando estaba inmunda se limpiaba con esa agua que estaban en los cántaros, ¿ya? Los mandaban y se limpiaban, se bañaban con esa agua y quedaban limpios. Eso significa esos cántaros de agua, ¿ya? Pero él lo convirtió en vino, ¿por qué? Porque anunciaba que su sangre iba a limpiar, ya no íbamos a usar más el agua para limpiarnos, sino que nuestros pecados son limpiados por su sangre. Y por su sangre podemos entrar a la presencia de Dios. Esa sangre nos permite tener una relación íntima con Dios. Y por eso fue ese el primer, no fue para que la fiesta dejara de ser, sino ese fue el primer milagro. Él anunciando su sacrificio y que Dios, aquí nos viene a saludarla, que Dios iba a permitir que su Hijo fuera sacrificado para que nosotros vivamos con Él. Ese es el sentido de esa fiesta. ¿Está bien ahí o no? Ya. Y lo otro que quería decirles, mire, yo voy a enseñar hoy día algo que es muy poderoso y que si lo entendemos todos vamos a tener el poder de Dios, porque es para todos nosotros el poder de Dios. No es para ciertos ungidos, para ciertos especiales. Entonces, esta revelación de Dios, que es nueva, que ustedes van a decir, no, pero ha predicado tanto estas palabras, pero es nueva.
es que si ustedes no empiezan a tener el poder de Dios, pueden ya jubilar. No por los años, sino que ya tienen años muy bien enseñados. Y de verdad, esto es en serio. Esto es en serio. Necesitamos una iglesia, como decía Juan Eduardo, que pueda recibir este avivamiento que Dios nos quiere dar. Y Él nos ha enseñado cómo hacerlo, cómo sanar gente, cómo. Pero yo quiero mostrarle un poco más de eso. Mostrarle las razones por qué nosotros podemos sanar igual como lo hacía Jesucristo. ¿Por qué la iglesia ya no hace eso? Porque no entienden, como lo que les expliqué recién de la sangre, no entienden la palabra. Porque la sangre, lo más importante, no es que nos limpie los pecados, sino que nos permite, hermanos míos, tener una relación íntima con Dios. Un ginosco, una relación de amor. Esa es la palabra que usa el Señor para conocer a Dios, ¿ya? Entonces quiero que leamos Hebreos 11, del 1 al 3. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y escuchen esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. O sea, el Señor, dice aquí, hizo el universo al hablar su palabra, ¿ya? Y cuando habla de palabras, no habla de logos, no está hablando de esto. Está hablando de rema, la palabra que Él dice. Él decía, hágase la luz, se hizo la luz. Hágase, ¿me entiende? Esa es la palabra que tiene poder. Su palabra, la palabra rema, ¿ya? Y por eso Dios, hay dos palabras para decir la palabra. Y la gente no entiende esta diferencia. Cree que cada vez que dice palabra es palabra nomás. Entonces hay que ir al original y ver de qué esta palabra está hablando, ¿ya? Imagínense que en el Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Se dan cuenta lo que significa la palabra? Gracias, mamá. Por la palabra de Jehová se hicieron los cielos. Y después dice de eso, estoy leyendo 33:6, no está ahí, Juan, no lo busques. Esto lo vi ahora. Y todo el ejército de ellos, por el aliento de sus bocas, Él junta como un montón de aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Todo esto lo hace con la palabra. Esta palabra rema, que la usa para hablarnos a nosotros. Cuando el Señor nos habla con esa palabra. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos míos? Cuando a mí el Señor me dice que sane una persona, el Señor, esa palabra va con el poder de Dios. Esa es la palabra rema, va con el poder de Dios. O sea, Él pone el poder en mí para que yo pueda hacer lo que Él me dijo que hiciera. Y por eso es tan importante vivir en su propósito. Porque cuando yo vivo en su propósito, vivo en lo que Él me quiere, cuando Él me dice lo que tengo que hacer cada día, porque es así de su propósito, Él tiene un plan para cada uno de nosotros cada día. Entonces, cuando yo le obedezco, va con el poder de Dios. No es mi poder, es Cristo en nosotros. ¿Entienden o no? Entonces, eso significa el rema. Porque es esta palabra que dice aquí, que hizo los cielos, hizo la tierra. Eso significa. Entonces, por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, todo lo que fue hecho fue de lo que no se veía. O sea, el Señor de la nada hizo todo lo que nosotros vemos. Y ese es el poder de su palabra, que nos habla a nosotros, que nos guía a nosotros, que nos dice nuestro propósito. Entonces, cada vez que Él nos habla, esta palabra rema. Porque cuando a veces ustedes me van a decir, porque siempre hay gente que discute, ¿no es cierto? Pero Él nos habla con la palabra también, con el logos. Logos es la palabra que está escrita. Cuando Él te habla, con el logos, esa palabra logos se vuelve rema, porque cada vez que te habla con el poder de Dios para que tú lo hagas. ¿Me entiendes? ¿Están entendiendo por qué es importante? Porque si tú entiendes y lo crees esto, ahí está la fe. Por la fe entendemos que la palabra es la que tiene el poder y que hizo todo lo que vemos en esa palabra. Díganme que no está bueno esto. ¿Sí o no? Ahí está el poder de Dios. Entonces, cuando ustedes oran por alguien y dicen, no, y van con miedo que no se va a mejorar y van a quedar en ridículo, no tengan miedo.
Si Él te dijo, sana a esa persona, Él va a poner su poder. ¿Sí o no, hermano? Sí, pues es así. Entonces es para todos. Es para todas las iglesias. Pero hay ciertas condiciones. Miren, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. ¿A qué tenemos que oír? La palabra. Entonces la fe es por el oír. Miren, escuchen. Y el oír por la palabra, rema, dice aquí, no logos, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas a Dios y dices lo que Él te está diciendo, eso tiene poder. Entonces nuestra fe crece, porque cada vez que yo oro por alguien, cada vez que saco demonios, salen los demonios, se sanan las personas. Entonces nuestra fe crece. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo lo que Dios me dice. ¿Están entendiendo? ¿Se dan cuenta que esto es diferente o no? Es algo nuevo. Y es poderoso, hermanos míos. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que sana y alguien que no sana? Es que yo creo. Y el que sana cree. ¿Cierto? Que el Señor te dijo, porque nos mandó sacar demonios, sanar enfermos. Y en ese orden, primero y dicen, no, ustedes ven puros demonios. Porque el Señor decía, vayan y saquen demonios, sanen enfermos, liberen, ¿no es cierto? Que haya libertad, y dice muchas más, y dice sobre todo, esta palabra va con el poder mío, va con mi respaldo. Entonces, cuando vemos aquí, así que la fe es por el oír, escúchenme, oír no dice pasado. La fe no es por lo que oyeron. Es un presente, es una relación íntima con Dios de todos los días. ¿Se dan cuenta o no? No, es que aquí hay detallitos que la gente no se da cuenta. Tiene que ser el Espíritu Santo que te va diciendo lo que significa cada palabra. El oír es presente. Dice aquí, así que la fe es por el oír. Y el oír, presente de nuevo, por la palabra de Dios, por lo que nos dice el Señor. Pero Él nos habla, por hermanos míos. ¿Ustedes no creen que nos habla? Nos habla, ¿no? Y si no te está hablando, busca que te hable, porque Él habla. No es un Dios mudo, no es como los ídolos estos que hacen, los monitos que hacen, que dicen que es santo, todo eso no hablan. Dios es un Dios vivo, que está contigo todo el día, todos los días, 24 horas. Miren en Mateo 4:4. Jesucristo dice esto, y Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra. Rema, hermanos míos, no dice logos, no está diciendo la palabra escrita, sino de toda la palabra, rema, que sale de la boca de Dios. O sea, nos está diciendo por todas partes, debemos escuchar a Dios. Debemos escuchar, poner oído, aprender a oír a Dios. ¿Cómo está eso? ¿Cierto que es bueno? Es que ahí está el secreto, hermanos míos. Es pasar tiempo con Dios y aprender a escucharlo. Intimidad, lo que les predico todos los domingos. Entonces, yo me desespero, hermanos míos, porque veo que muchos de ustedes no lo están haciendo. Entonces no tienen el poder de Dios. Y son un número más. Nosotros no fuimos llamados para ser un número más. Fuimos llamados para cambiar este mundo, como Jesucristo vino a cambiar el mundo. Y yo les voy a mostrar que vinimos a hacer lo mismo y aún más que Jesucristo con la palabra. Esta cuestión es de verdad, po. Miren, en Hebreos 5, 11, 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto está hablando Pablo, le está hablando a la gente, a la iglesia, porque os habéis hecho tardos para oír. ¿Saben qué les dice? Ustedes no escuchan al Señor, se han vuelto tardos para oír. Está hablando de la palabra rema, que tenemos que escucharlo. ¿Se dan cuenta, no? Y miren lo que dice después. Porque debiendo ser ya maestros, ustedes ya debieran ser todos maestros. Es para ustedes esto, no es para el del lado, es para cada uno de ustedes, que debieran ser maestros. Porque ya debiendo ser ya maestros, ¿qué dice después?
tranquilos, sí, que lo piensen bien, ¿ya? Para que lo lean. Después de tanto tiempo, hay muchos que llevan muchos años aquí, y yo les he enseñado esto, no tan claro como lo estoy diciendo hoy día, pero el tener una relación, aprender a escuchar al Señor, eso lo estaba enseñando desde siempre. ¿Cierto o no? Ya. Entonces, después, ¿qué dice? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, todavía les tengo que estar enseñando los principios de Dios, cuando ya debieran ser maestros. Ya habéis llegado a ser tales, porque no escuchan, que tenéis necesidad de leche. Siguen siendo bebés. Las iglesias, hermanos míos, son verdaderos jardines infantiles. Nadie es grande ahí, porque no saben escuchar al Señor, porque no han aprendido a escuchar a Dios, porque la palabra rema no existe para ellos. Ellos estudian esto, ¿no? Y pastores predican, pastores importantes, no quiero dar nombres, 10 horas leyendo la palabra y nunca han escuchado a Dios. ¿Qué saca con leer la palabra si el Señor tiene un plan, un propósito para cada uno? Y ese propósito tú no lo cumples. ¿Se dan cuenta, no? Que es que escucharlo todos los días, por eso que el oír, dice, presente todos los días. ¿Qué sacamos con hablar de Dios y decir si no lo estamos escuchando? Si el Señor no te está guiando minuto a minuto, porque la palabra dice ahí, escuchen esto, el Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. O sea, si tú estás en su propósito, si estás escuchando su voz, si estás haciendo para lo cual Él te llamó. Hermano, eso lo prediqué la semana pasada. ¿Cierto? ¿Se acuerdan, no? Bueno, esto es. El propósito tú no lo puedes hacer si tú no escuchas su voz, porque sigues siendo niño. Y un niño no escucha, no entiende la voz de su papá. Está hablando de leche, pues está hablando del bebé que toma leche. Está hablando de ese, no entiende, por más que tú le hables. ¿Sí o no? Sí, algunas cositas va a entender, las guaguitas, pero no entiende el bebé. ¿Cierto? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra justicia, en la rectitud. Por eso que todos dicen, no, somos todos pecadores. Hermano, dice que eres inexperto en la palabra de rectitud, de santidad. Eso dice aquí. Por eso no pueden cambiar y por eso siguen pecando, porque los niños pecan, pues, hermanos míos, pero no son, no son imputables, ¿cierto? No son imputables, no los va a juzgar el Señor mientras somos niños. Pero tú no podés tener 80 años y seguir siendo niño. Po. Dios te da un tiempo, dice, mientras en Gálatas 4 dice que Él te da un tiempo. Hasta el tiempo señalado por el Padre dice que tú podés seguir siendo niño. Hasta el Señor dice, ya, basta, po. Tienes que crecer. Basta pues, ese pues chileno. Basta pues. Tienes que crecer. Y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, hermanos míos. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, porque tú has ejercitado escucharlo, entonces tu oído está agudizado para escuchar al Padre. En el discernimiento del bien y del mal. Por el uso tienen los sentidos ejercitados, entonces tú sabes exactamente y puedes aconsejar a la gente, no, esto está mal por esto, por esto, por esto. Le dice la palabra, hermano mío. ¿Ya? Juan 10, 27, 30. Escuchen esto. Mis ovejas oyen mi voz. Ella está hablando de su palabra, ¿no es cierto? Hay una relación. Y la Natalia decía el miércoles, hace 2 miércoles, o este miércoles pasado, no me acuerdo bien, decía que hay ejemplos en YouTube y todas esas partes que cuando el ovejero, ¿no es cierto?, el que cuida a las ovejas, el pastor, llama a las ovejas, tiene un gritito muy especial, que es el gritito de él. Entonces había gente que imitaba eso.
Le decía, llámenlo usted con una imitación. Le decía cómo era y los llamaban y las ovejas seguían pastando, ¿no? Pero él gritaba y venían todas. Eso está diciendo el Señor. Mis ovejas me entienden mi palabra y acuden a hacer lo que yo les digo que hagan, ¿ya? Y yo los conozco, y escuchen esto, conozco aquí, es ginosco, relación íntima con Él. Para eso murió, por su sangre nosotros podemos entrar al lugar santísimo y tener esa relación íntima de amor con Él. Cuando queramos, hermanos míos. Dice que tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y ese es el ginosco. Entonces mis ovejas yo las conozco, hay una relación íntima de amor con Él. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Se dan cuenta? Su poder, su palabra nos da vida eterna. Porque lo seguimos, lo escuchamos y hacemos lo que Él quiere que hagamos. Vivimos en ese propósito. O sea, si no entienden esto, está por todo, lo estoy pescando por todos lados para que entiendan que esto es verdad, pues. ¿Me entienden? Porque mucha gente no ha escuchado esto. Sobre todo ahí, ustedes han escuchado algo de esto, pero sobre todo detrás de la cámara hay gente que no entiende nada de esto, no le han dicho nunca todo lo que estoy diciendo. Y dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Eso es vida eterna, hermano. Entonces ahí tenemos vida eterna, cuando yo soy una oveja que escucho al Señor, tengo una relación con Él íntima de amor, y entonces tengo vida eterna y no perezco más. Porque estoy en su propósito, estoy cumpliendo su propósito. Amén, díganme amén, un amén, por lo menos. Nadie la arrebatará de mi mano, dice Jesucristo. ¿Usted cree que el que hizo todo esto, alguien le puede arrebatar su mano? Porque Dios hablaba y la palabra era Él, ¿cierto? Él era el verbo hecho carne, Jesucristo, Dios hablaba y el que hacía todo era Jesucristo. O sea, Él daba la orden y el Espíritu Santo ejecutaba. Ese es el orden de Dios, ¿ya? Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo aquí, tenemos el Padre que nos dice lo que debemos hacer, y Cristo en nosotros dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces cuando nosotros decimos algo, va con el poder de Dios, de Jesucristo, y el ejecutor de esto es el mismo Espíritu Santo que tenía Jesucristo, porque vino como hombre para mostrarnos lo que nosotros podemos hacer, hermanos míos. Vino como hombre, no como Dios, vino a esta tierra. Se despojó de su deidad. Entonces nos andamos justificando para ser más o menos un poquito. No, hermanos míos. Él nos da el poder para que ser como Él. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me los dio, o sea, nosotros fuimos entregados a Jesucristo por el Padre, es mayor que todos. Y nadie le puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice. Si tenemos a Cristo, tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo. Estamos completos, hermanos míos. Vamos a Santiago 1, 21, 22. Por lo cual, dice Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Juan Eduardo habló, no sé si se acuerdan, que recibamos esta palabra. El implante, usó la palabra implante de esta palabra. Mira, aquí está. Y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta es la palabra, pues, la palabra poderosa, que nos implanta. O sea, si tú tienes una relación con Dios, esa palabra empieza a ser vida, porque tú estás comiendo esa palabra. El verbo hecho carne, tú te lo comes y empieza a hacer vida en ti. Está implantada, es parte de tu ADN. Es parte de tus células. Y entonces, somos iguales a Cristo. Cristo está en nosotros. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. Escuchen, ¿cómo yo hago la palabra? Cuando el Señor me dice, anda y ora por ese enfermo. ¿Cómo lo hago? Anda y saca ese demonio. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque dice, haz la palabra. Y Él nos manda a sacar el demonio, sanar enfermos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dad de gracia. Recibiste de gracia, dad de gracia. ¿Cierto? Y dice,
La palabra, ya. Pero sea hacedores en la palabra, no tan solo oidores. O sea, da por sentado Santiago que nosotros escuchamos a Dios. ¿Sí o no? Está hablando de oidores. Pero cuando escuchemos a Dios, vayamos y hagámoslo, pues. Cuando Dios te diga, resucita ese muerto, hazlo. No, es que voy a quedar en ridículo. No importa, pues. Si Dios te está mandando, algo ir a hacer. La Natalia se acordaba que yo fui, el miércoles yo veo la enseñanza, porque yo aprendo con ella. ¿Ah? A veces uno dice, no, pero no, ellos tienen revelación, porque tienen una relación con el Espíritu Santo. Decía que yo fui a orar, cuando fue la pandemia, fui a orar por unas personas, al hospital, entré a su pieza. Claro, a la primera me pusieron máscara, anteojos dobles, me pusieron guantes, los zapatos. ¿Ah? Sí, era un astronauta y entré a su pieza y yo no me daba cuenta. Me dijo, no, de afuera. No, es que no sirve, yo quiero entrar. Y oré por esa señora, que era esposa de un doctor, y el doctor le había dicho, su esposa está muerta, no tiene pulmones. Entonces la señora que me llamó era una señora católica y me dijo que yo le tenía que dar la extremaunción. Yo le dije, no vine a dar la extremaunción, vine a resucitar muertos. Y usted me va a llamar para avisarme que está sana esta persona. Oré por ella. Entonces después salí yo de la pieza y me dice, ¿sabe qué? Hay dos personas igual que ella. O sea, personas de mucha edad, no era tanta edad, pero de edad. Y que están conectados ya al cable y están sin ninguna esperanza. Vamos a verla. Ya me había sacado yo de las cosas, porque saliendo de la pieza te sacan todo. Y me dijo, pero no tengo más. No, con mi mascarita no, pues listo. Para que no me echen. Listo. Entré y oré por esas dos personas. Entonces cuando yo me fui le dije, ¿sabes qué? Yo no vine a dar extremaunción, acuérdate de esto. Llámame cuando estén sanas. ¿Qué creen que pasó? Los tres sanos. Los tres. Y me llamó. Me llamó para avisarme que estaban. Bueno, primero la señora, yo supe por el esposo, que al esposo también tenía COVID, pero estaba en otro hospital, y yo oré por teléfono y se sanó también, pero no estaba todavía entubado, pero también salió sin tener que ser entubado. O sea, fueron 4. ¿Ya? Esto lo digo porque, hermanos míos, y ustedes saben lo que significaba. Yo estaba con mi hijo en mi casa, porque ellos tenían un departamento, así que fueron a mi casa, que era más grande, con su esposa y un bebé recién nacido, y Micael tenía 2 años, ¿cierto? 2 años, más o menos, sí, un poquito, 2 años. Entonces yo hablé con ellos, ¿saben qué? El Señor me está invitando a orar por estas personas, y hay peligros, pero yo quería que ellos participaran de este peligro, porque yo podía llegar contagiado y contagiarlo a todos, ¿entiendes? Pero yo creo en el Señor que no iba a pasar eso, pero tenía que participarlo. Y yo dije, ¿están de acuerdo? Porque si el Señor me llamó una persona que ni me conocía, católica, claro, y dijo, oye, yo quiero que, el doctor dijo, quiero que un evangélico ore por mí. Y esta persona se acordaba, había sido, imagínense, había sido el director de la campaña del CAST, y me había conocido por ahí. Y él se acordó y le dijo a la esposa, tenía mi teléfono, y me llamaron. O sea, era de Dios eso, absolutamente. Y yo les pregunté a ellos y ellos me dijeron, no, anda nomás, papá, listo. Se sanaron y por supuesto yo no me contagié, nunca nos pasó nada a ninguno de nosotros de la iglesia. Pero ¿por qué cuento todo esto? Es por escuchar la palabra de Dios, porque Dios va con su poder, hermano mío. Yo no tenía duda que iba a pasar lo que pasó, porque era de Dios. Pero yo tenía que participar a toda mi familia, sobre todo a ellos que tenían hijos chiquititos, recién nacidos. Estaba el David, ¿ya? Pero David venció a Goliat, así que cayó firme. Sí, sí. Wow, tremendo. Ya, entonces quedé en Juan 17 y se llama así, nadie le arrebatará de mi mano. Ya, yo y el Padre uno somos, eso, ahí terminé, ya. No, estaba en Santiago ya. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Eso es hacer la palabra, ir y arriesgarse, por hermano. Si esta cuestión no es jauja, hay que arriesgarse.
Si el Señor te ha hablado, hay que creerlo. ¿Ustedes creen que yo le iba a decir a la iglesia, ¿saben qué? No hagan ni una cosa porque el Señor dijo que teníamos que cuidarnos y punto. ¿Usted cree que yo iba a cargar con la muerte de todos mis amigos? Se estaban muriendo todos. El Señor nos dijo y Él nos cuidó, pero absolutamente, hermanos míos. Ni uno de nosotros se enfermó, ni uno. Y los que se enfermaron fue poquito, por teléfono se sanaron. Fueron 2 personas. Entonces, ¿me están entendiendo? Cuando uno escucha la voz de Dios, está el poder detrás. Uno no debe dudar, no puede dudar. Y hay que empezar a... ¿Y cuál es el secreto? Buscar la presencia de Dios, estar con Él y aprender a oírlo. Eso es lo que dice aquí. Por eso después siguen siendo... Las iglesias son verdaderos jardines infantiles porque no saben escuchar al Señor. Dice en el principio, vamos a Juan 1, del 1 al 5, después del 14. Mire lo que dice aquí. En el principio era el Verbo, está hablando de Jesucristo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era el Verbo porque Dios hablaba, ese era el Verbo. Entonces, y era Dios. Esto está hablando al principio, después viene como hombre a la tierra. No se olviden de esto. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesucristo, porque Dios hablaba, y era el Verbo. Entonces se hacían todas las cosas por Jesucristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesucristo tiene mucha participación en todo lo que ustedes ven. Dios hablaba, Jesucristo le decía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ejecutaba. ¿Están entendiendo? Eso es así, ¿ya? Y ese Dios nos habla a nosotros. Y tenemos a Jesucristo, se supone, y al Espíritu Santo en nosotros. El mismo Espíritu Santo es Jesucristo. Y por eso puse esta palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, cada vez que tú haces cosas buenas sin Cristo, vas a llegar al cielo, pero Señor, yo ayudé a los pobres, hice esto otro, di limosna. ¿Lo hiciste para ti o lo hiciste para Cristo? Bueno, no sé, o sea, yo lo hice nomás, porque decía que tienen que hacer... No, si lo hiciste sin Cristo, no está hecho. No está hecho, pues, hermano mío. Si sin Él, todo lo que has hecho no ha sido hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está diciendo que nada. ¿Se dan cuenta o no? O sea, si yo no tengo a Cristo, no tengo una relación con Él, si Él no está en ti, porque Cristo en nosotros, esa es la esperanza de gloria del mundo, si no está pasando eso, no está haciendo las cosas con Él. Entonces todo lo que hagan, por maravilloso que sea, no va a ser contado en el cielo cuando llegues arriba. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Jesucristo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nosotros hagamos este Verbo, lo hagamos carne. Por eso dice Cristo en nosotros. Y podamos hacer, como el unigénito del Padre, ser llenos de gracia y, ¿qué más dije? Y de verdad. ¿Se dan cuenta? Por eso Jesucristo vino como hombre para mostrarnos todo lo que podemos hacer nosotros. Vino a mostrarnos lo que ustedes son capaces. Porque el Verbo se hizo carne, se hizo como nosotros, un hombre igual que nosotros. Y de ahí hizo todo lo que hizo en este mundo. Y cambió el mundo. Lo cambió. Hay un antes y después de Cristo. Antes de Cristo no había eternidad para todas las personas que crean. No había eso. Después de Cristo hay eternidad. Cambió el mundo, ¿no? Antes de Cristo no había esta comunión con Dios, que yo puedo entrar cuando quiero a su presencia, al lugar santísimo, porque así dice la palabra. Es gracias a la sangre de Cristo que yo puedo entrar a esta relación íntima. Miren Juan 5, 19 al 21 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, escuchen lo que habla Jesucristo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Esto es fundamental, hermanos, que ustedes lo entiendan. Él vino como hombre, por eso dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente.
¿Cómo sabía lo que hacía el Padre? Porque el Padre le hablaba, rema, y él tenía el mismo espíritu de nosotros. Entonces él hacía todo lo que le decía el Padre. ¿Se dan cuenta, no? Porque iba con el poder de Dios. Entonces él llegaba y decía, había alguien enfermo y decía, sánate. Así, no decía una gran oración, sánate. Porque venía directamente del Padre esa palabra. Y el Padre venía con la palabra rema, el poder de Dios. Pues. Entonces el Señor le decía, di que se sane, sánate. Y se sanaba la gente. Lázaro, sal fuera. Lázaro salió todo amarrado. Se sanó. Se despertó de su muerte. Ese es Jesucristo y eso mismo está para nosotros. ¿Están entendiendo lo poderoso que es el Evangelio? Y por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, hermano. Es poder de Dios. Sin poder no sirve el Evangelio. Somos puros niños, estamos en un kindergarten. Si no eres capaz de sanar enfermos, hacer lo que Dios hizo con Jesucristo, somos comparsa. Bailamos cumbia y todo, lo pasamos súper bien. Pero de ahí no salimos, por hermanos míos. Cuando vamos a salir de aquí, sanar enfermos, sacar demonios y cambiar la vida de las personas. Si se cambia la vida, un rato en Cristo, 10 minutos, media hora, cambia la vida de la persona para siempre, hermanos míos, con Cristo. ¿Sí o no? Todos ustedes que han pasado eso, han vivido eso. Cambian para siempre, ¿no, hermano? ¿Sí? ¿Ve? Y esto es constante, es para todos nosotros. Dice, porque el Padre ama al Hijo, después dice, porque todo lo que hace el Padre, todo lo hace el Hijo, porque el Padre ama al Hijo, y somos hijos nosotros, ¿no? O sea, no está hablando a nosotros. Y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, les dice a los demás. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Está hablando de resucitar gente, ¿cierto? Eso tenemos que atrevernos, hermanos míos. Ir a la morgue y dejar la morgue vacía. Pero ¿saben qué? Si yo tengo esa fe que tiene Cristo, lo puedo hacer. Lo que he hecho hasta ahora, ¿no es cierto? Gente en coma. Un niño estaba en coma así, pero mal. Y había enseñado a otro niño que tenía el hígado, el trasplante de hígado y se había sanado. Entonces se corrió la voz que había sanado a esa persona y que salió de la UTI o la UCI, no sé dónde estaba, y se mejoró. Un niño de 4 o 5 años. No tuvieron que hacer el trasplante. Y me dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay un niño que está en coma. Tenía como 12 años el niño. ¿Cómo se llama? Marcos, creo que se llama. Ya. Señor, ¿qué va a ir? Y la cama del frente había otro niño en coma. Puedo hablar por mi hermano también, una niña, su hermano. Oré por él. Después vine al hospital, los dos salieron del coma. Si uno puede hacer eso, ¿no puede resucitar a un muerto? Si Dios dice que lo podemos hacer, que no nos atrevemos. O no tenemos la fe, entonces fracasamos ahí y no nos atrevemos. Porque no todo es victoria, hermano, yo estoy contando victoria. Pero una vez yo iba a orar por un enfermo, aquí a una derrota. Fue bien al principio, sí, no había el poder que tengo, que hoy día el Señor me ha dado, ya a través de su palabra. Y cuando llegué, estaban todos llorando y se había muerto el caballero. Entonces yo dije, salgan, voy a orar por él. Y lloré, y no resucitó. Pero ¿saben qué? El Señor me dijo, bien, me hizo así. Bien, Juan Manuel, te atreviste. Era un paso grande, hermano. Pero la próxima vez va a resucitar. Absolutamente, estoy seguro. Por esto. Porque es Dios el que te pone en esa situación. Y si Dios te puso en esa situación, está el poder para hacerlo. Y hoy día no tengo dudas que es así. ¿Entiendes o no? Uno va creciendo con toda esta experiencia.
Y si no está revelando, y escuchen esto, cuando Dios te revela algo es porque tú estás preparado para hacerlo. Entonces no voy a aceptar excusas, iglesia, los que ya llevan tiempo aquí. No estoy diciendo los nuevos, pero los que llevan tiempo. No voy a aceptar excusas. ¿Ya? No vengan aquí a decir, no, sabes que tengo un problema, tengo un demonio. Oye, sácatelo, po. Porque como le dijo a Pablo el Señor, po. Oye, Señor, me está atormentando. Dijo, bástate mi gracia, Jesucristo. Y por ahí inventan que ese aguijón nadie se lo pudo sacar. Era un demonio. Ahí dice que ese era un demonio. Y se lo sacó solo. Entonces yo les voy a decir a ustedes cuando vengan, bástate tu gracia, la gracia del Señor Jesucristo, no la mía. Bástate la gracia de Jesucristo, sácatelo. Si todos tenemos que poder hacerlo. Estoy hablando de gente que lleva 10, 12 años, 13 años, 14, ya pueden hacerlo cada rato. ¿Ya? Eso estoy hablando. Estoy hablando principalmente de la iglesia que está aquí. Porque esta es la que va a liderar un avivamiento. Pero necesito más gente, no podemos ser unos poquitos nomás. ¿Sí o no? ¿Cierto o no cierto? Cierto. Ya. Y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre lo haré. Mire, aquí viene 14, 12, 17. ¿Por qué digo yo todo esto? Que nosotros podemos hacer lo que hizo Cristo. Mire lo que dice Jesucristo. De cierto os digo. Cuando Jesucristo dice, de cierto os digo, es verdad, pues hermanos míos, no está chamullando Jesucristo. ¿Ya? ¿Sí o no? De cierto, repite, esto es subrayado, negrita. Eso está diciendo aquí. En ese tiempo era de cierto, repetían 2 veces, era subrayado, esto es verdad. Tómenlo, anótenlo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Lo está diciendo todos nosotros. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Todos creen en Jesucristo? Pueden hacer la misma obra de Jesucristo. Y no solo eso, y aún mayores harás. Porque yo voy al Padre. Y todo el que pidiera al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En cuál Hijo? En nosotros y en Él. Somos hijos. Somos hermanos, ¿cierto? Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, dice. Esto es, pues, hermanos míos, o sea, que no tenemos excusa de seguir arrancando los enfermos y todo, y no, bueno, vamos a hacer una cadena de oración para que te sane. Está bien las cadenas, de repente está bien, pero si estás ahí, ora por la sanidad inmediata, pues. No le hagas el quite. Claro, en una cadena tú pasapiola si no se sanó, somos todos, y si se sanó, fuimos todos. ¿Me entiendes? Es para pasar piola, pero si tú vas y no ora y no se sana, qué terrible, ¿eh? Pero ¿sabes qué me dijo el Señor? Porque yo al principio oraba por todo, hasta por los gatos, pero es verdad, oraba por todo, por mi perro, se sanó, yo oraba por todo. Y un día el Señor me dijo, oré por 2 personas que tenían cáncer y se murieron. Eso es al principio, hermano, yo oraba igual nomás. Y me dijo, y el Señor le dije, Señor, pucha. Y justo un pastor me dijo, yo fui con un pastor y me dijo, oye, ¿cómo oraste? Le diste esperanza. Y si se iban a morir, y darle esperanza a un moribundo, y yo sé que Dios sana, ¿por qué no le iba a decir que se sanaran? O sea, teníamos que Dios hiciera su voluntad, la triquiñuela para pasar piola. Para pasar, no, yo oré por sanidad. Y el pastor se enojó y se murieron. Entonces yo, como hablo con el Señor y lo escucho, fui al Señor a pedir, no una explicación, sino que a pedir una razón por qué no lo sanó. Porque Él es el que sana, no, es a través de uno. Pero Él es el que sana. Y le pregunté, ¿y sabes lo que me dijo? ¿Qué estás defendiendo? ¿Tu prestigio o el mío? Porque yo no necesito que me defiendas ni que cuides mi prestigio. Yo sigo siendo yo siempre. Crean o no crean en mí. ¿Qué creen que pasó conmigo? Me puse a llorar, por hermano. Si esa es la verdad. Estaba cuidando mi prestigio y fui a preguntar, Señor, ¿pero por qué estas vergüenzas que no se sanaron? Ese pastor nunca conoció bien la palabra. Nunca. Y nunca sanó a nadie. Con ese cree que oran por si acaso. No. Entonces, después que digo mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Ya. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre,
Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, todo lo que yo pido es en Jesucristo. El nombre de Jesucristo es el nombre por sobre todo nombre, el que tiene el poder. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Jesucristo. Es una promesa, hermano, está escrita esto. Debemos creer la palabra porque toda la palabra se cumple. Porque es Dios el que la escribió. Son hombres inspirados por el Espíritu Santo, es Dios mismo. ¿Ya? Dios quiere que la palabra se haga carne en nosotros. Eso lo puse entre paréntesis para que no se me olvidara decirlo. Con esto que estoy hablando ahora. Si dice que no podemos hacer cosas mayores incluso, quiere que nosotros seamos Cristo. Cristo en nosotros. Y para eso puso el Espíritu Santo aquí adentro, en cada uno de nosotros. Está el mismo Espíritu Santo con el cual sanaba a Jesucristo. Y dicen en Hechos 8, dice, y el Señor Jesucristo fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Y sanaba físicamente a todos los que estaban siendo oprimidos por el diablo. Por eso que es tan importante sacar demonios para poder sanar. Si la mayoría de los enfermos son por causa de los demonios. Entonces no es que nosotros andemos viendo demonios en todas partes, es entender la palabra, hermanos míos. Entonces Dios quiere que nosotros, que la palabra se haga carne en nosotros, o sea, que es la palabra de Dios, cuando tú oras por alguien, se haga efectiva. Eso es hacer la carne, ¿ya? Y aquí está la promesa del Espíritu Santo. Aquí está lo que les digo yo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Miren, escuchen esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesucristo está diciendo esto. O sea, nosotros decimos, Señor, yo te amo tanto. Y lloran de emoción, de amor. Y al rato están haciendo pecado. Aquí dice, si tú me amas, guardas mis mandamientos. O sea, si tú le dices que lo amas y estás haciendo lo que no corresponde, Él no te cree que tú lo amas, porque la obediencia y el amor van juntos. ¿Sí o no? Claro, porque eso dice esto. Y dice, cuando tú me amas y cumples mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará un consolador, el Espíritu Santo, para que esté en vosotros para siempre. ¿Cuánto rato va a estar el Espíritu Santo? Para siempre. O sea, cada uno de ustedes, si nacieron de nuevo, tienen el Espíritu Santo. No tienen excusas, porque tienen el poder de Dios. Ese es el poder, el que ejecuta. Si tú pides algo en el nombre de Jesucristo, dijo, yo lo haré. Bueno, el que ejecuta eso, cuando dice, Señor Jesucristo, sana a esta persona, o saca un demonio, o le pides lo que le pidas, Él lo hace. El Espíritu Santo que está dentro tuyo, hermano. Y ese Espíritu Santo es el que te pone el amor de Dios en tu corazón, el que te enseña, el que te prepara, así como preparó y enseñó a Jesucristo. El mismo Espíritu Santo está en nosotros. Dice, y te enviaré y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir. ¿Qué está hablando del mundo? Los que no creen, pues hermanos míos, esos son los del mundo. Muchos de que están en la iglesia no creen y siguen siendo del mundo. Dice, el mundo no puede, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y estará en vosotros. Está en nosotros el Espíritu Santo. Y está ahí todo el tiempo y aburridísimo porque no lo pescas nunca. Nunca vas a orar por alguien. Entonces estás, Señor, tengo que seguir aquí. ¿Ah? Yo me imagino el Espíritu Santo, lo trato de humanizar, porque él es una persona, es una persona, sí, es una persona, no es un aire, no, es una persona. Y decir, Señor, aburrido si no hace nada, hace pura maldad y yo sigo aquí, tengo que seguir aquí. Bueno, le dice el Señor, acuérdate del plan que tenemos, ya, bueno, ya me quedo, listo. Pero se va contristando, se va entristeciendo. Se va apagando. Eso dice la palabra. No apagues el Espíritu Santo. No lo contristéis. No lo entristezcan. O sea, lo que estoy diciendo, Señor, estoy triste aquí. Muchos de ustedes tienen un Espíritu Santo que está triste. Porque no hacen nada para el Señor. No dan ni un fruto. Cero fruto. Cero. Y el Espíritu Santo está ahí. Señor, no hay pega aquí. Bueno, yo sé que estáis triste y estáis un poquito apagándote, pero no importa.
Tratemos hasta el final. Hasta el final trata el Señor. Hasta que te vas, te mueres, ya te llamó el Señor y ya no hay ocasión ya. Pero Él espera porque te ama, porque dio a su Hijo por ti, para tener una relación contigo. ¿Se dan cuenta? Eso es, hermanos míos, es el Dios más amoroso y el único Dios y el más precioso, el amor más grande que tú puedas tener es esa relación con Él. Ahí tú conoces el verdadero amor. ¿No me creen? Vamos a Efesios 3, 14, 19. Y aquí terminamos, creo. Sí, aquí terminamos. Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra. O sea, todos nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto tomamos el nombre de Dios Padre, somos hijos de Dios, ¿ya? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. Escuchen esto, para que, conforme a la riqueza de su gloria, a la gloria de Dios, nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, aquí adentro, que está el Espíritu Santo. Por su Espíritu. ¿Se dan cuenta que es por el Espíritu? Por su Espíritu Santo está hablando aquí, hermano. O sea, el Señor nos da ese poder. Lo tenemos. Usémoslo, pues. Usemos, creamos y usemos este poder. Hermano, está ahí, aburridísimo contigo. Y vienen a la iglesia todos los domingos y yo les predico lo mismo. Y se van y no hacen ni una cosa, hermano. ¿Hasta cuándo? Van a estar de balde. A todos los que están detrás de la cámara, a todos les llega esto. Si todos debemos estar sanando enfermos, sacando demonios, liberando, recuperando al ciego, darle vista al ciego, todo lo que hacía Jesucristo. Soltando a los cautivos, a los esclavos, liberando a los esclavos. Todo eso hacía Jesucristo. Nosotros lo podemos hacer si tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza y gloria de este mundo. Entonces dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo es con mayúscula, dice aquí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo, entonces Cristo está en nosotros. Lo que le estaba diciendo todo el rato. Para los que no creen. Entonces, ¿qué dice? Entonces, ya. Me pongo chileno realmente. Entonces, dicen los chilenos. Ya. No se distraigan. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, el amor de Dios, hermano. Si tú haces las cosas sin amor, las haces por tu propio, para sentirte que tú eres soy un ungido del Señor, un especial. No existen los regalones, hermanos míos. No existe. La palabra dice que Él no tiene regalones. No hace acepción de personas. Eso significa no tiene regalones. Entonces, si tú lo haces por ti, Él no lo va a hacer. ¿Les queda claro? Cuando tú quieres mostrarte y después andas contando los milagros que hiciste, Él no lo va a hacer más. Porque nosotros tenemos que mostrar a Cristo, no a nosotros. ¿Ya? Aquí dice claramente eso, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y escuchen esto, para que podamos comprender, escuchen esto, los que nunca han escuchado esto, para que podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Este amor es 4 dimensiones, no sé si se dieron cuenta, las leí. ¿Sabe lo que significa 4 dimensiones? Que no existe en este mundo, ¿no? Aquí somos tridimensional nomás. Y por eso dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, no hay conocimiento en esta tierra para poder conocer este amor. La única manera que tú conozcas ese amor es una relación íntima con Dios, directa. Cuando tú entras al lugar santísimo, a la 4ª dimensión donde está Dios. ¿Entienden o no? Porque podemos entrar al lugar santísimo. Ahí al cielo podemos, por la sangre de Cristo. Entonces tenemos y entramos a conocer este amor que va más allá de todo conocimiento, que es el amor de Cristo, el amor ágape, que da la vida por los demás.
Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos. Escuchen, cuando nosotros conocemos este amor, somos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Lo podemos conocer? Sí, pues, hermanos míos. Pero entrando a esta relación de la cuarta dimensión, donde está Dios. Porque este amor se conoce en ese lugar. Ahí está Dios. Y este amor es, escuchen, voy a leerlo de nuevo. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, 1, la longitud, 2, la profundidad, 3, y la altura. En el mundo existe la anchura, la longitud y la altura. La profundidad no existe. Somos tridimensionales, ¿cierto o no? Eso es así. Pero el Señor está aquí, en lo profundo. Y entonces, nosotros, y de conocer el amor de Cristo, cuando conocemos ese amor, que excede a tu conocimiento, lo conocemos, por algo dice que excede a tu conocimiento, porque nadie del mundo lo conoce. Hablan del amor de Dios, pero conocer, vivir ese amor, dar la vida por los demás, eso no está. Mientras tú no entras en una relación con Dios, el ginosco que dice, relación íntima con Dios. Para que seáis llenos, y escuchen bien, miren esta promesa, llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, tú lo que digas se va a hacer porque Dios decía, hablaba y se hacía. ¿Qué les parece? Tenemos excusas, hermanos, van a seguir diciendo excusas y pidiéndome a mí que les saque los demonios y que los sane y todo lo demás. Van a seguir en eso. Es para todos nosotros. Y para todo el que quiera hacer esta palabra, vivir esta palabra. No oírla nomás, no sean oidores. Lo acabo de decir, sean hacedores de esta palabra. ¿Amén? Amén. Estamos listos. Vamos a cantar una canción. Voy a orar. Pónganse de pie. Voy a pedir al Señor que esta palabra quede implantada en vuestros corazones. ¿Ya? Así que cierren los ojos. Señor, y saben que se dispónganse a tener este encuentro con el Señor, porque el Señor viene a los que estén dispuestos. ¿Ya? No tienen que imaginárselo nada de eso, sino que disponerse, que el Señor nos toque, porque Él viene a estar con nosotros. Señor, yo te doy gracias por este momento de poder entrar al lugar santísimo, Señor, a estar contigo. Muchas gracias, Señor. Yo te pido que tú entres en cada persona y que te muestres, Espíritu Santo. Y puedas hablarle, Señor, a tus hijos. Que empiecen a escuchar esta voz tuya que es tan poderosa, que es tan importante, Señor, que podamos escucharte. Porque así podemos conocer ese amor tremendo, poderosísimo. Señor, llena este lugar con tu presencia. Ven sobre cada persona que está aquí. Que nadie quede indiferente de este poder tuyo, de este amor tuyo. Muestra tu amor, Señor. Derrama tu amor en este lugar. Aumenta tu unción, Espíritu Santo. Ese amor que va más allá de todo conocimiento. Llena tu pueblo, Señor, con eso. Y bendice a cada persona que está aquí, Señor. Señor, que esta palabra quede guardada en sus corazones para que la puedan hacer, Señor. No para que buena la palabra que escucho. No quiero escuchar eso, hermano mío. Quiero hacedores, no oidores. Así que gracias, Señor. Implanta esta palabra, como dice tu palabra, en cada corazón, para que puedan hacer la obra que tú quieres hacer con cada uno de ellos, Señor. Muchas gracias por ese amor tuyo que nos espera, que tiene paciencia, Señor, y que nosotros muchas veces nos aprovechamos de eso, Señor. Te pedimos perdón, Señor, como iglesia, por tardarnos tanto en hacer tu voluntad, Señor, y en vivir en tu propósito. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén.